Gracias a Dios, aquí estamos nuevamente, hermanos, juntos para poder meditar la palabra y agradecemos a Dios por este momento, ¿no?, que nos permite estar en este lugar. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías capítulo 13 y vamos a leer el verso 11. Amén. Dice así la palabra del Señor: porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Muy bien, estamos meditando Jeremías y estamos viendo el grande amor de Dios, ¿verdad?, hacia su pueblo. Es un Dios que tiene mucha paciencia y en realidad se deja ver el grande amor de Dios en este libro. Hacia un pueblo rebelde, hacia un pueblo que no quiere tener intimidad con Dios. Pero algo que vi en el capítulo 12 y capítulo 13 fue un paralelismo. Vi a Dios con ese grande amor, sufriendo por su pueblo, pero también alejándose de su pueblo, entregando a su pueblo a los enemigos. Y vi a Jeremías también alejándose de su misma familia, de sus hermanos, de sus amistades. ¿Por qué? Porque buscaban su vida. Porque eran un pueblo rebelde, una familia rebelde, ¿verdad? No querían escuchar la voz de Dios a través de Jeremías. Entonces, Dios le advierte, ¿no?, y le dice que, pues que tenga ese cuidado. ¿Qué tiene que hacer Jeremías? Jeremías, hacerse un lado, ¿verdad? Y igual que Dios, también haciéndose un lado del pueblo, dejándolos. Vi también a Dios con un corazón muy amoroso, hace expresiones de cariño, de amor hacia su pueblo, pero también vi a Jeremías que llora por su pueblo. Llora porque sabe que ese pueblo va a ser llevado en cautiverio. Dios le ha mostrado, le ha revelado que va a ser destruido. Y veo ese paralelismo. Quería tocar ese tema, pero seguí meditando la palabra y creo que este tema que hoy vamos a tocar es necesario, yo pienso, porque el Señor puso en mi mente, en mi corazón, este tema. Hace rato me decía mi esposo: ¿puedes compartir el domingo en una iglesia? Y yo le dije, no por esto y aquello, ¿no? Pero estaba meditando y dije, ya entendí. ¿Por qué Dios me dio 2 temas en esta semana? Y bueno, Dios sabe, ¿no? Dios conoce todo tiene bajo control. Dice lo que acabamos de meditar, ¿no? El hombre no conoce su camino, ¿verdad? Dios es el que conoce el camino del hombre. Vamos a ver el capítulo 13, hermanos, pero antes oramos para poner en las manos del Señor este tema que sea de bendición. Amado Dios, nos acercamos delante de ti dándote gracias porque tú eres bueno, porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Nos guías en todo momento, nos llenas, nos fortaleces, nos das de tu gracia, Señor. Gracias, amado Dios, porque tienes cuidado de cada uno de nosotros. Rogamos que en esta noche hables tú a tu pueblo. Hables tú con estas palabras, Señor, y des, Señor mi Dios, esa seguridad, pero también ese amor hacia ti, Señor, por tu grande misericordia, Señor. Porque tú tienes un plan y tuviste un plan desde el principio, Padre, para nuestras vidas. Y hoy lo vemos en estos pasajes, Señor, ese plan tan maravilloso que tienes, divino Señor, y que ya lo has cumplido en nuestras vidas. Ahora, Señor, nos resta, Señor, poner nuestra vida en tus manos y que tú vayas formando nuestra vida. Gracias, amado Dios. Pongo este tema en tus manos y haz como bien te parezca, mi Señor. Toma mi vida, Padre.
haz como bien tú quieras, Señor, en tus manos estamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, el pastor Joel ya leyó el pasaje y vamos a leerlo otra vez. Creo que va a quedar muy grabado en nuestra mente, capítulo 13. Y vamos a ir viendo verso por verso. Aquí Dios va a estar mandando a Jeremías a dar una enseñanza, pero con un ejemplo visible, con ilustrado. Esa enseñanza va ilustrada, va dramatizada esa enseñanza. Y miren cómo es Dios y cómo vemos a Jeremías también en estos versos. Dice, así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Dice Dios, que vaya y que se compre un cinto de lino y lo ciñe en sus lomos y que no lo lave, así que se lo ponga. Entonces en el 2 dice, y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vemos también ahí qué hace Jeremías. Dice que lo hace conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que va y compra el cinto de lino, de lino y lo ciñe en sus lomos y no lo lava. O sea, lo hace como Jehová le ha mostrado que lo haga. En verso 3, vino a mí por segunda vez la palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá a la hendidura de una peña. Segundo mandato de Dios, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Se va a quitar ese cinto y lo va a esconder en una peña, pero se tiene que ir al Éufrates. Según algunos comentaristas, dice que son 640 kilómetros. Y algunos comentaristas, pues más o menos cuentan los días y dicen que es como un mes. Pero entonces yo decía, si un mes le llevó de ida y un mes de regreso, 2 meses. Pero luego pasaron días, dice, ¿y qué pasó? Fui pues, en el verso 5, fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Nuevamente, Jeremías en obediencia. Lo hice como Jehová me mandó. Lo fui, escondí ese cinto. Y luego nuevamente Jehová da su segunda orden. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé a esconder allá. Luego Jeremías, ¿qué hace? Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. He aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Nuevamente Jeremías obedece a Jehová. Le dice que vaya a recoger ese cinto. O sea, quiere decir que fue otro mes a traer el cinto y otro mes de regreso, ¿verdad? Pero Jeremías está o en obediencia, aunque no entienda, hermanos, porque ¿qué enseñanza puede traer eso, no? Que Dios le diga, esconde el cinto, cómpratelo, póntelo sin lavar y luego escóndelo, ¿verdad? Pero Jeremías obedece, aunque no entiende. Y luego dice en el 8, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos. Y vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Dice, para ilustrar cómo va a ser, o cómo es el juicio que Dios está mandando para Judá, está dramatizando ese hecho, esa enseñanza, ¿verdad? Lo está ilustrando para que el pueblo pueda notar hasta dónde va a llegar su soberbia. Pero dice Dios, así como ese cinto que ya no sirve más para nada,
Así dice, voy a hacer con la soberbia de Judá. Esa soberbia que no lo deja tener comunión con Dios, dice, yo voy a hacer de esa soberbia, voy a humillarlos, quiere decir. Los voy a humillar. ¿Cómo los va a humillar? Permitiendo que el enemigo los destruya. De esta manera va a humillar a su mismo pueblo, hermanos. Ellos, como eran, dice, eran un pueblo malvado. Era un pueblo de terco corazón, quería un corazón terco. ¿Qué más? Se iban a adorar imágenes, se postraban ante ellos. Y les dice Dios, es esa forma de vida que no es correcta, que se parece a ese cinto que ya no sirve para nada. Así ustedes en este momento ya no sirven para nada. Pero mire lo que dice en el capítulo 9, que ya lo meditamos. Hay una finalidad, hermanos. Capítulo 9, verso 7. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? La finalidad de que el pueblo fuera destruido y fuera llevado a Babilonia era para que fuera, ¿qué? Refinado, fuera probado. Esto es gracia de Dios. Esto es gracia de Dios. Que tome el control Dios de la vida de su pueblo. Y Dios, ¿qué es lo que Él anhelaba con ese pueblo? Miren el verso 11. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra. Pero no escucharon. Esta era la intención de Dios, de llamar a su pueblo, ese pueblo escogido. Su intención era que ese pueblo estuviera junto a Él, que tuviera intimidad ese pueblo con Él, que ese pueblo fuera alabanza, que ese pueblo lo honrara. Pero ¿qué sucedió? Dice que no escucharon. Jeremías siempre nos va a estar hablando de esta palabra. No escucharon, no quisieron oír mis palabras. No quisieron, lo despreciaron. Había soberbia en ellos. Se envanecían creyendo por ser el pueblo especial de Dios. Creían ellos que nada les iba a pasar. Pero Dios es claro, ¿verdad, hermanos? Dios es muy claro. Mire, hasta está ilustrando cómo va a ser el juicio, con qué finalidad, que entiendan. Pero no pueden entender. Pero ¿cuántas veces también nosotros? Dios una y otra vez nos habla a través de los mensajes, a través de la palabra, cuando la meditamos. Dios nos habla. Pero no estaremos siendo como este pueblo. No quiere oír. Y Dios aún nos sigue amando. Dios aún nos sigue llamando. Mire lo que dice en el capítulo 12, verso 7. Este es el sentir de Dios, hermanos. Dice el 12:7. He dejado mi casa, desampararé mi heredad, he entregado lo que ama mi alma en manos de sus enemigos. ¿Sí puede ver el sentir de Dios? La expresión de cariño, de amor de Dios. ¿Cómo se refiere a su pueblo? Aquí menciona 3 verbos: dejar, desamparar, entregar. Y estos 3 verbos se están refiriendo a lo mismo hacia el pueblo. Pero Dios dice, he dejado mi casa, desampararé mi heredad, he entregado lo que ama mi alma. ¿En quién? En manos de sus enemigos.
Dios está doliendo porque es su pueblo especial. Pero ¿qué leímos anteriormente en el capítulo 9, verso 7? Hay una finalidad. ¿Qué más puedo hacer por mi pueblo? Ya le dejé pasar muchas. Tienen que ser refinados a través de esto, de que se han llevado en cautiverio. ¿Qué esperamos, hermanos? ¿Aún esperamos esto? Cuando hay desobediencia de Dios, pareciera que estamos esperando esto. Que Dios tome control y que nos jale la oreja. Y a veces ni así entendemos. A veces decimos, Dios está haciendo su propósito, está cumpliendo su propósito. Decimos. Pero nos analizamos. ¿Nos analizamos realmente cómo estamos, hermanos? Dice en el capítulo 12, verso 8. Mi heredad fue para mí como león en la selva. Contra mí dio su rugido, por tanto lo aborrecí. Esa heredad, ese Dios que amaba a ese Israel, a ese pueblo. ¿Qué hizo ese pueblo? ¿Cómo respondió? Como un león rugiente, ¿no? Enojado en la selva. ¿Contra quién? Contra aquel que lo creó. Así respondió el pueblo, hermanos, ante ese amor de Dios. Dice Dios, es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores. Parece que Dios se asombra al hacer esta pregunta. ¿No están contra ella aves de rapiña alrededor? Venid, reuníos, vosotras todas las fieras del campo, venid y devorarla. ¿Quién lo está llamando? Dios. Dios está llamando a los enemigos. Vengan, vengan y devoren a mi pueblo amado. Al que ama su alma, dice. Y dice que, y sigue hablando en el 10, muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Dios también está culpando a los líderes religiosos, pero también al rey. Porque cuando Dios puso un rey, permitió que tuvieran un rey, dijo que sí tuvieran ese rey. Aunque no estaba de acuerdo, pero el pueblo lo quería, iba a darles un rey. Pero ese rey tenía que tener copia de la ley para que fuera instruyendo al pueblo. Entonces aquí se está refiriendo a todos los líderes que tenían que enseñar la palabra, pero no lo hicieron. Dios también va en contra de ellos. El día domingo vamos a ver cómo Dios se refiere hacia estos malos pastores, malos líderes. Dice en el 11, fue puesta en asolamiento, lloró sobre mí desolada, fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. A pesar que veían la situación, nadie reflexionaba, nadie hacía por volverse a él. Todos estaban afanados, con soberbia, todos estaban fascinados con las enseñanzas de los pueblos alrededores, vivir como ellos. En el 12, sobre todas las alturas del desierto vinieron destruidores, porque la espada de Jehová devora desde un extremo de la tierra hasta el otro. No habrá paz para ninguna carne. Sembraron trigo y segaron espinos. Tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada. Se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira de Jehová. Jehová derramará su ira. Dice que ellos tuvieron la heredad. Dios cumplió dándoles la heredad, pero no les aprovechó. No lo supieron disfrutar. Entonces ahora dice, sembrarán trigo. ¿Y qué van a cosechar? Espinos. Dice en el 14. Este 14, hermanos, hasta el verso 16,
es donde podemos ver esa grande misericordia de Dios, esa compasión de Dios. Se deja ver claramente, y no solamente hacia su pueblo, no solamente hacia Judá, sino también hacia los gentiles. Y ahí está incluido usted y yo, en esa compasión, en esa misericordia. Ese plan divino que estaba desde Abraham, esa promesa, ahora se va a cumplir y se está cumpliendo ya, hermanos, en la vida de cada uno de nosotros, porque entramos en ese plan divino. Miren lo que dice el 14 hasta el 16. Así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. He aquí yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá. Dice que los malos vecinos, o sea, las naciones, vinieron y tomaron su heredad, que era Israel, ¿verdad? Judá. La tomaron, la llevaron. Pero ¿qué hizo Dios? Después de que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos y los haré volver cada uno a su heredad. Tanto Judá como las otras naciones que Dios utilizó para castigar a su pueblo, también los hará volver. Dios está mostrando su misericordia no solo para su pueblo, sino también para los gentiles. Y dice, y si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre, diciendo, vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Mas si no oyeren, arrancaré esa nación, sacándola de raíz y destruyéndola, dice Jehová. Dice que si aquellas naciones que no son pueblo de Dios, aquellas naciones que sirvieron para castigar a Judá, dice, si ellos tienen, Dios los va a volver, pero si ellos tienen cuidado y aprenden a vivir en el camino del Señor, ¿qué dice? Van a ser prosperados. Eso es lo que nos está diciendo este verso. Pero si lo traemos a la actualidad, esta promesa que está haciendo aquí el Señor, lo podemos ver, hermanos, vamos a ver Efesios, capítulo 2, son pasajes muy, muy conocidos que les voy a mencionar. Capítulo 2. Dice en el 2, y Él os dio vida a vosotros, o sea, a nosotros, hermanos. Dios nos dio vida. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces dice que antes andábamos bajo el gobierno, bajo la potestad de Satanás. Antes estábamos ahí. Pero dice, por eso estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero dice que Él nos vino a dar vida. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Cómo éramos? Hijos de ira. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ¿qué hizo Dios? Nos vino a dar vida. Éramos gobernados por Satanás. Éramos gobernados por nuestros mismos deseos, por nuestros pensamientos. Pero dice que Él vino a darnos vida. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Es por gracia? Por gracia somos salvos, pero dice que nos dio vida. ¿En qué tiempo está? Nos dio. En pasado, ¿verdad?
nos dio vida. Eso significa entonces que al aceptar a Jesucristo, al venir a Él y dejar que Él ahora gobierne nuestra vida, tenemos vida. Ya estamos vivos, no estamos muertos. Pero dice que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ese príncipe de potestad del aire, ese Satanás, ese está gobernando el mundo, ¿verdad? A los hijos de desobediencia. Entonces yo me preguntaba, cuando nosotros no obedecemos y nos hacemos tercos, nos hacemos necios y no queremos obedecer, entonces, ¿qué somos, hermanos? ¿No hemos salido entonces? ¿Estamos muertos? ¿Seguimos viviendo bajo la potestad de ese príncipe de las tinieblas? Yo me hacía esa pregunta. Qué importante es, hermanos, estar alerta y estar en obediencia. Por eso leímos Jeremías. Escucha, hace como 20 días yo daba el mensaje, ¿no?, de los profetas. El profeta Jeremías, Dios puso su palabra en la boca y él hablaba, ¿no? Y siempre así, Dios habla y Jeremías lo transmite al pueblo. Es un vocero de Dios. Y ahora lo vimos, no solamente lo transmite, sino lo dramatiza, lo hace de una manera que esa enseñanza se pueda entender. Pero aquí vemos, hermanos, que Jeremías estaba en obediencia. Entonces estaba bajo el gobierno de Dios. ¿Pero qué de los que no obedecemos? Preguntémonos nosotros. Dice, vamos a Filipenses. También es un pasaje muy, muy conocido, capítulo 2, verso 5. Y un pasaje muy hermoso, hermanos. Muy hermoso este pasaje. Pablo le va a decir a los de Filipenses, les va a estar diciendo, dice en el 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo está diciendo, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Qué sentir hubo en Cristo? Él siendo Dios, se humilló haciéndose siervo, haciéndose hombre. Él se vino en obediencia a Dios, vino y se humilló. Pero Pablo está diciendo que haya ese sentir en el creyente. Esto es un pasaje muy difícil. Es un pasaje muy difícil porque a veces, ¿qué quiere salir de nosotros? Mi yo, ¿verdad? ¿Por qué me voy a humillar? ¿Por qué voy a dejar que el otro me pisotee? Tú me dices y yo te digo. Esta semana estuve viendo estos pasajes y el Señor estuvo ministrándome, porque soy de las personas que no me quedo callada. Soy de las personas que me dicen y les digo, es que esto, es que aquello, o sea, me defiendo, ¿sí? Defiendo mi lugar. Pero Dios estuvo ministrándome a través de estos pasajes. ¿Realmente tengo el sentir de Cristo? ¿De humillarme? No, quiero exaltarme. Quiero tener yo la razón. El Señor estuvo tratando conmigo en estos pasajes, pero hermano, nos está enseñando que si nosotros ya somos de Cristo, ya estamos vivos, entonces en nosotros debe haber este sentir, ¿verdad? Que hubo en Cristo, de humillarme, de sujetarme ¿a quién? A mi gobierno. Y si la otra persona quiere humillarme, hermanos, siempre tenemos que pensar que la cristiana soy yo.
Y que Dios está utilizando a esas personas para formar mi carácter, para formarme a mí. Y en realidad, hermanos, les digo que es un proceso y muy difícil, porque estamos tan acostumbrados a que yo tengo que tener la razón. Estamos muy acostumbrados a defender mi derecho. Pero aquí dice que haya ese sentir que hubo en Cristo. Esta es la vida, hermanos, que Dios está pidiendo, en obediencia, ¿sí? En intimidad con Dios. Eso era lo que buscaba Dios, ¿o no? Que estuviera mi pueblo junto a mí, dice. Eso era lo que quería, ese era mi propósito, de que el pueblo estuviera juntito a mí. Como ese cinturón se pega al cinto, como ese cinto se pega a la cintura. Así quería tener a mi pueblo, pegadito a mí. Que ellos fueran honra, que ellos me alabaran, fueran alabanza a mi nombre. ¿Y cómo nosotros ahora podemos ser alabanza para Dios? Humillándonos a nosotros mismos como Jesús, como Él se humilló. Así, hermanos, hasta esa magnitud tiene que ser nuestra fe. Veamos ahora Romanos capítulo 11. Romanos 11, verso 17. Vamos a leer esos pasajes, hermanos, y analicemos nuestra vida también. ¿Cómo estamos honrando este plan divino que Dios vino a hacer a través de Jesucristo y que nos incluyó en ese plan? Somos prosperados, somos bendecidos porque estamos en ese plan, hermanos. En ese plan divino. Mire lo que dice capítulo 11, verso 17. Dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, está hablando del pueblo de Israel, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. Está hablando de nuestra salvación, hermanos. De esa comunión que tenemos con Jesús, con Dios mismo. Dice que somos participantes de esa raíz, de esa rica savia del olivo. Hermanos, tenemos nuestra salvación. Somos participantes de esa salvación. Aquí nos dice que, pues si algunas de las ramas, está hablando de que el pueblo de Israel no en totalidad no le creyeron a Dios, ¿sí? Hubieron personas que le creyeron a Dios aún estando en Babilonia. ¿A quién conocemos o nos habla la Biblia? De Daniel, ¿no? Y sus amigos. Habían personas que lloraban también porque recordaban a Jerusalén. Entonces vemos que no todos fueron desgajados de la rama. ¿Sí? Hubieron personas que sí amaron la voluntad del Señor, estuvieron en obediencia al Señor. Entonces aquí dice que de aquellos que fueron desgajados, por causa de ellos nosotros fuimos injertados. Pero nosotros, ¿quiénes éramos? Olivos silvestres. No éramos nada. No éramos nada. Pero Él, ¿qué hizo? Nos injertó. Ahora dice Pablo, no te jactes en el 18, no te jactes contra las ramas y si te jactas, sabes que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. O sea, no es por ti, no es por ti. Dios te está sustentando. Es por esa divina gracia que tú sigues en pie. Él te sigue sustentando, hermano. Dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, dice Pablo, por su incredulidad fueron desgajadas,
pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Que no haya soberbia en ti, dice. Traemos a la mente el pueblo de Israel. ¿Por qué Dios dijo que se parecían a ese cinto y que Dios iba a hacer la soberbia de ese pueblo como ese cinto podrido? Lo iba a deshacer, pero para eso, ¿qué tenían que ser? Llevados a Babilonia para que fueran refinados como el oro, ¿sí? Pasado por fuego. Entonces Pablo dice aquí, no se ensoberbezcan, sino teman, sino obedezcan, sino que entiendan que no es por ustedes, dice, es porque la raíz te sustenta. Dice, porque si Dios nos perdonó a las ramas naturales, no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Sí? Dios, ¿qué tuvo que hacer? Llevar al pueblo a Babilonia. ¿Sí? Y dijo ahí, no los voy a perdonar. Así dicen los pasajes que sigue de Jeremías. No lo vamos a leer por el tiempo, pero así dice, no los voy a perdonar. Pero aquí, ¿qué dice? Si Dios no perdonó esas ramas naturales, a ti tampoco te va a perdonar. Entonces nos está llamando a tener una vida de obediencia, hermanos, y que entendamos realmente esa bondad, esa misericordia de Dios hacia nosotros como creyentes. No éramos nada, éramos olivo silvestre. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, bajo la autoridad del enemigo. Antes vivíamos de esa manera, dice, con los deseos de la carne. Vivíamos con nuestros pensamientos carnales. Antes, dice, pero ahora estamos bajo el gobierno de Dios. Entonces esa bondad del Señor nos ha alcanzado, hermanos. Ahora preguntémonos, hagámonos la pregunta, hermanos. ¿Cómo estoy honrando a Dios? ¿Cómo estoy honrando esa misericordia tan grande que ha derramado sobre nosotros? Ese plan divino que se hizo real en nuestras vidas. ¿Cómo lo estamos honrando? Esa pregunta hágaselo usted. Usted cuestiónese. Porque yo no lo conozco, pero Dios sí lo conoce y usted se conoce. Entonces usted mismo hágase la pregunta, ¿cómo estoy alabando a Dios? ¿Cómo estoy honrando a Dios? Por ese plan divino que vino a formarme, que vino a salvarme, que vino a darme vida cuando estaba muerta. Cuando no era nadie me hizo alguien, me hizo su hija, me injertó. Y ahora soy sustentada por esa raíz que es Jesucristo. Hermanos, es una gran bendición. Y yo quiero dejarles con este pensamiento, que usted se cuestione cómo estamos honrando a Dios. Y vamos a orar, hermanos. Amado Dios, en esta hora te damos gracias por tu palabra, porque tú nos confrontas cada día, Señor. ¿Cómo te estamos honrando, Señor? ¿Cómo te estamos dando gloria, Padre? A veces, Señor, queremos nosotros ser exaltados. A veces, Señor, queremos nosotros llevarnos la gloria. Y somos como este pueblo que dice que dices tú que del labio te honra, pero su corazón lejos está de ti. A veces nos parecemos a este pueblo, pero te doy gracias, Padre, porque tú nos alineas a que cómo debemos de vivir, honrándote, glorificándote como pueblo tuyo, Padre. Porque tú lo único que buscas es que tengamos comunión contigo, que seamos alabanza donde quiera que nos paremos, te honremos y seamos alabanza para ti, mi Dios. Para eso fuimos formados. Ayúdanos, Señor, a cumplir ese propósito, a no ser como ese cinto que ya no servía para nada. Un objeto ya no sirve para nada cuando no cumple su propósito. Nosotros, si no cumplimos tu propósito, no servimos para nada.
Queremos honrarte, Padre. Por favor, ayúdanos. Nos ponemos en tus manos en ese nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.